Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis hermanas y amigas que se conectan cada jueves a estos estudios bíblicos que tenemos para mujeres? Estamos juntas cada jueves estudiando este libro, No seas una mujer controladora. Son 7 mujeres bíblicas que nos están enseñando a rendir el control al Señor. Y bueno, en este día estamos en casa otra vez, pero estamos conectadas con todas las mujeres ahí de nuestra iglesia. Ya apareció Lulu y damos un saludo a Jackie. También quiero mencionar a una amiga que nos está escuchando en estos momentos también desde Alemania, Rosalba Vega. Ella se comunicó conmigo y me dice, mira, en Alemania en estos momentos son las 12, pero no me quiero perder la oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Rosalba. Qué linda ver cómo estás ahí ansiosa por las cosas del Señor. Y espero que tu mami y tu hermana ahí en Perú se hayan conectado también. Tenemos algunas amigas de República Dominicana. María ya llegó, Berito de nuestra iglesia. Mandamos un saludo para nuestras amigas que se conectan desde Chile también. Qué bendición. Qué alegría es ver tantas mujeres deseosas de aprender y de seguir bendiciéndose con estos estudios. Así que vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que bendiga también en este momento lo que vamos a hablar de Él. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por este espacio que nos permites poder reunirnos. Te damos gracias por tu palabra, por los ejemplos que hay en ella para nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a tener nuestra mente en tus cosas y a ponerte en primer lugar en nuestras vidas para aprender de ti y así ser unas mujeres como tú quieres que seamos, Señor, rendidas a ti. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Y ya apareció Violetita y damos ahí todos nuestros saludos a Edith y todas nuestras hermanas que se están conectando. Bueno, seguimos aprendiendo grandemente de estas 7 mujeres, como les decía. Vuelvo a mostrar el libro y recomendarlo, por favor, a todas las que puedan comprarlo. Es un libro pequeño, pero que hemos demorado algunos meses porque estamos extrayendo de él muy de a poquito las lecciones y sacando más lecciones de la palabra de Dios, porque obviamente es un libro que está basado en las Escrituras. Son 7 mujeres de la Biblia que a través de sus vivencias nos muestran a nosotras, mujeres de hoy, lo imprescindible, lo importante que es rendir el control absoluto a el Señor de nuestras vidas, a Dios. Y esta semana, mientras estábamos en la primera y segunda lección del capítulo 7 del libro, No seas una mujer controladora, pero que está basado en los capítulos 29 al 31 de Génesis. Ahí nos encontramos con la mujer que en esta noche vamos a empezar a estudiar, con Raquel. Y mientras que teníamos el estudio, Shannon Popkin, la autora del libro, nos llevó a meditar en el Salmo 16. Y es ahí donde me gustaría que todas, por favor, abran sus Biblias. Yo espero que hayan buscado un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios, y tengan ahí también sus libretas y sus lápices y tomen notas, porque de verdad esta meditación que vamos a tener también aquí en el Salmo 16 me encantó. Poder reflexionar en unas palabras claves que debemos atesorar y que debemos afirmar como estas verdades que deben también a nosotras como mujeres hacernos ir y rendirnos más al Señor. Entonces vamos a reflexionar juntas y me gustaría que ya, si tienes abierta ahí tu Biblia en el Salmo 16, lo podamos leer todas juntas. Dice así la palabra de Dios: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti.
Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así dice el Salmo 16, para la que llegó hace poquito. Ahí estamos poniendo nuestros primeros momentos en esta meditación en el Salmo 16. El primer versículo, observamos ese deseo y esa búsqueda que hace el salmista. Guárdame, oh Dios, guárdame. Seguridad podemos ver y anotamos esas palabras claves, como dijimos, que tenemos que atesorar y afirmar en nuestro corazón. Seguridad. El salmista sabe que esa seguridad solo la puede hallar en Dios. A él le dice, guárdame, oh Dios. ¿Has estado buscando seguridad? ¿La has estado buscando en Dios? Solamente a Él, solamente en Él la podemos encontrar. Mientras seguimos aprendiendo tantas lecciones, puedes decir que estoy entendiendo, que solamente en Dios puedo encontrar esa seguridad que tanto anhelamos. En el versículo 2 dice el salmista, Él reconoce y Él resuelve que el Señor es su todo. Y aquí podemos anotar la palabra señorío. Señorío. Él es el Señor de su vida. Solo Dios dice, tú eres mi Señor. Y la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotras, ¿es Dios el Señor de toda nuestra vida? ¿O hay algunas áreas de nuestra vida que preferimos tomar nosotras el control y le dejamos a Él fuera de nuestra vida? Más tarde veremos la importancia que tiene este concepto en nuestras vidas, el señorío, tener a Dios como nuestro principal Señor, un único Señor. En el verso 3 vamos a anotar ahí la palabra que observamos es servicio, servicio. El servicio dado a los santos, dice el versículo, que están en toda la tierra. El Señor se deleita, me encanta pensar en esto. Él se deleita respecto de nosotros, sus santos. Dice el comentarista bíblico William MacDonald, el Señor Jesús considera a sus santos como la nobleza de la tierra, el pueblo en quien Él halla toda su delicia. Él dio su vida por todos. Haríamos muy bien nosotros también en amar a nuestros hermanos de la fe, como lo hace el Señor, y de servirles como Él lo hace. Versículo 4. Observamos la palabra sufrimiento. Van a ir todas con ese para que podamos anotarlas y recordarlas. Sufrimiento de quienes ponen a otro Dios gobernando sobre sus vidas. El sufrimiento, dice el texto, que ellos sufrirán, los sufrimientos se multiplicarán. El concepto de idolatría va a ser clave también para entender el contraste que debemos tener como mujeres que deseamos rendir el completo control al Señor sinceramente. También lo examinaremos un poquito más adelante cuando tengamos el estudio respecto a Raquel. Pero seguimos en el verso 5 del Salmo 16
encontramos la palabra sustento. El salmista lo dice así: tú sustentas mi suerte. ¡Qué maravilloso! Dios guarda, mantiene y sostiene de una manera muy especial e inalterable el destino de cada uno de sus hijos. El salmista dice: tú sustentas mi suerte. Y lo tenemos todo en Él, podemos confiar en Él. Verso 6, tenemos que avanzar. Nos habla del sosiego. Pongan sus ojos ahí en el verso 6. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El sosiego, ese descanso, esa tranquilidad que tenemos aun cuando ponemos, especialmente cuando ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, en esa herencia que el Señor nos ha prometido. Dice el salmista: es hermosa la heredad que me ha tocado. El cielo, nuestra morada eterna, reservada para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que como dice el apóstol Pablo en Romanos, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creemos con todo el corazón que Dios le levantó de los muertos. Cristo es nuestro Salvador. Y un día, cuando nos lleve ante su presencia, nos deleitaremos por siempre junto a Él. Y nos deleitaremos, ¿dónde? En esos lugares que Él está preparando justo para sus santos. Así que seguimos avanzando por este Salmo 16 y en el verso 7 y el verso 8 encontramos dos conceptos. El salmista habla del sabio consejo y también de la segura confianza. El salmista examina y enaltece al Señor, que le aconseja cuando, dice ahí en el verso 7, aún en las noches me enseña mi conciencia. En esos momentos cuando tal vez estamos desveladas, tal vez hay insomnio, preocupaciones, inquietudes que nos invaden, justo ahí, en ese momento, en la cama, en el momento del descanso, el Señor nos invita a descansar y nos recuerda a través de su Espíritu Santo sus palabras, su persona, sus promesas, su poder, pero también el salmista, y podemos entender que en ese momento el Señor nos recuerda nuestros pecados y nos hace enfocarnos en nosotros para traer a la memoria tal vez algunas situaciones que hemos pasado por alto, no hemos confesado al Señor y podemos venir en arrepentimiento y decirle: Señor, lo siento, perdóname, quiero estar a cuentas contigo. En el verso 9 encontramos la palabra satisfacción. Satisfacción, que solo puede ofrecer otra vez nuestro Dios. Todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor encontramos verdadera satisfacción. David declara y lo dice así: he puesto a Jehová delante mío. Y eso pasa cuando ponemos al Señor delante nuestro, hay verdadera satisfacción. Puedes decir tú, al igual que el salmista, que has puesto al Señor siempre delante de ti. O puedes decir, bueno, a través de todos estos estudios, me estoy examinando y me he propuesto vivir para Dios, negando mis emociones, negando mi voluntad. Lo quiero poner a Él delante mío. ¿Has buscado obedecer su palabra, sus mandatos, su voluntad, aún en medio de esos momentos que no entendemos o esas respuestas de oración que no tenemos en el momento que nosotras queremos? Bueno, ese es un desafío. Yo creo que todas tenemos que trabajar en esta área. Y luego vamos a observar también en la vida de Raquel. Solo encontraremos, otra vez lo repetimos, satisfacción cuando ponemos a Cristo delante nuestro, que Él vaya delante nuestro. En el verso 10 encontramos la palabra salvación, la promesa de la salvación preciosa que el Señor nos da, la resurrección de Cristo. Puedes poner tus ojos en el verso 10 y escuchar. Mira lo que dice la reflexión.
La resurrección de Cristo nos ofrece esa esperanza gloriosa de que nuestras almas no quedarán en el Seol o el sepulcro. Un día, al igual que nuestro Señor Jesucristo, Él nos llamará para vida eterna y resucitaremos. En Juan capítulo 11, versos 25 al 26, texto que entre paréntesis quiero animar a todas mis amigas y hermanas que están escuchando. Con nuestra iglesia este año hemos bajado la aplicación de la hora silenciosa de Palabra de Vida y estamos pasando justo por estos pasajes. Aquí en Juan capítulo 25-26. Yo te animo a que bajes la aplicación, está excelente, con muchos recursos. Hay una parte que puedes hacer interacción con otras personas, poner ahí verdadero o falso acerca del tema, me encantó. También tenemos los audios cada día, así que de mucha bendición. Tienes la Biblia, tienes todo. ¿Qué más? Todo está en ese app, así que les animo a bajarlo. Y como les decía, por estos días estamos ahí en Juan capítulo 11, la historia de estos amigos de Jesús, cuando Lázaro enferma y le mandan a buscar a Jesús. Bueno, el Señor, una cosa que me llama tanto la atención y me encanta pensar, y a veces es difícil, cuando pensamos en nuestros familiares que están enfermos, en nuestros amigos, y pedimos al Señor sanación, pero el Señor dice, espera, porque esta enfermedad es para la gloria mía. Y el Señor siempre quiere que llevemos gloria a Él, en todo momento difícil, en todo momento que le reconozcamos que Él es el soberano y Él tiene el control y Él es el dueño. Entonces dice, una vez muerto ya Lázaro, 4 días había estado muerto, y el Señor llega, y Marta sale a encontrarle, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces el Señor le explica de la resurrección y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta a Marta, ¿crees eso? Y nos pregunta a nosotros hoy día, ¿creemos eso? ¿Creemos que un día vamos a resucitar para estar en su presencia por siempre? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Bendito el Señor, que dice que ni siquiera Él, cuando estuvo en el sepulcro, su cuerpo pudo sufrir una descomposición, porque al tercer día resucitó. Y bendito nuestro Dios, que Él no vio corrupción ni siquiera en su cuerpo. En último lugar, ya llegamos al versículo 11 de este Salmo 16. Jimenita, para todas las que se estaban agregando ahora tarde, estamos estudiando el Salmo 16 y hemos mencionado algunas palabras que nos tiene que recordar este Salmo. Y en este versículo, en el versículo 11, observamos la senda de la vida. La senda de la vida que tan claramente es revelada a través de toda su palabra. Maravilloso, maravilloso. Sin Cristo andábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero una vez que fuimos halladas por Él, por nuestro Salvador, Él nos rescató y nos dio una nueva senda, un camino que nos dirige hacia la vida eterna, solo a través de Cristo. ¿Recuerdas ese versículo que menciona? Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Menciona el comentarista bíblico que el creyente puede estar moribundo. Lo mismo fue el Señor Jesús, moribundo. Pero pueden dejar sus cuerpos morir gozosamente, confiados de la expectación de que un día habrá una resurrección segura. Gloriosas verdades que debemos atesorar, dijimos, y afirmar en nuestros corazones en ese camino que estamos queriendo llevar para ser una mujer totalmente rendidas al Señor. Seguridad, señorío, servicio, sufrimiento, sustento, sosiego, sabio consejo, segura confianza, satisfacción, salvación y por último, la senda de la vida. Si no tomamos la determinación de vivir
abundantemente estas verdades, fácilmente caeremos en estas batallas que hay por el afán de tener el control. Así que ya nos vamos ahora a Génesis capítulo 29 y hemos leído durante la semana hasta el capítulo 31 para encontrar las diferentes características de nuestra amiga Raquel. Ahí estamos en Génesis capítulo 29 hasta el capítulo 31. Y como digo, hemos podido darnos cuenta de que ella entendía, Raquel, que a causa de su belleza y de tener el amor incondicional de su amado esposo, ella sentía que podía tener el derecho de exigir todas las cosas y todo el control para ella, ¿no? Pero nos damos cuenta muy rápidamente, la Biblia lo deja muy claro, que cuando ella se dio cuenta de que no tenía todo el control, ella se puso muy mal y reaccionó muy mal. Puedes ver ahí en Génesis capítulo 30, verso 1, que el texto dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, porque antes había mencionado que ella era estéril, dice, tuvo envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana y decía a su esposo Jacob: dame hijos, o si no, me muero. ¿Puedes pensar? ¿Puedes imaginarte a esta Raquel? La envidia que surgió en su corazón insatisfecho le llevó a tener esta actitud tan fea contra su propia hermana. Un corazón insatisfecho, un corazón ingrato, y podemos ir examinando lo que significa la envidia. La envidia arrasa nuestros corazones hacia ese camino de una mujer controladora. Y empecemos a examinarnos a nosotras mismas. La envidia nos lleva a manipular. Fíjate cómo ella presiona a su esposo, exigiéndole un hijo, como si los hijos fueran el designio o la voluntad de los propios padres terrenales. Por eso vamos a destacar, en primer lugar, que Raquel manifestó su insatisfacción. Raquel manifestó su insatisfacción. Definitivamente Raquel ha estado tan obsesionada en las cosas que ella no tenía, que ha olvidado por completo lo mucho que ella tenía. Una persona insatisfecha es una que está claramente descontenta con la situación que está pasando. El descontento nubla la visión de la realidad. Y puedes examinarte en tu vida. ¿Estás contenta? ¿Estás descontenta? Raquel tenía toda su atención y sus ojos estaban puestos en las cosas de esta tierra. Ya dijimos la semana pasada, en la historia de Lea, que los hijos en esa época eran el valor de una mujer. Y debería seguir siéndolo, porque la ideología feminista, y también lo mencionamos un poquito la semana pasada, ha desvirtuado este precioso valor. Pero el punto es, ya sea que los hijos sean considerados como valiosos o no, la cultura moderna no puede designar, nada puede ponerse en el lugar que Dios tiene como motivo de satisfacción. Sea una mujer estéril o una mujer muy fecunda, nuestra satisfacción solamente debe estar en el Señor Jesús. Una mujer entonces que se rinde a Dios, aunque no tenga hijos biológicos, siempre es dadora de vida. Un buen consejo en el momento oportuno, un buen ejemplo, eso es dar vida. Y a eso hemos sido llamadas todas, a dar vida. El Señor nos diseñó a las mujeres para anhelar relaciones familiares profundas y duraderas. Pero Raquel, podríamos decir, ella no estuvo mal en desear un niño. Lo malo fue en llenar su corazón de envidia, de celos, por el bien que ella estaba observando de su propia hermana mayor, Lea. Y entró en una competencia, en este tira y afloje
como alguien que está, viste, en una competencia para tirar la cuerda. En la medida que van surgiendo los hijos a través de su sierva Bila, los que pudo ella tener. Así que manifestar envidia no es una característica de verdadero amor. Por eso deberíamos examinarnos, siempre estamos diciendo, mientras que estamos escuchando el consejo de la palabra de Dios, observamos las historias, los ejemplos que el Señor dejó aquí en la palabra de Dios para nuestro beneficio, nos examinamos a ver si hay algún indicio en nuestros corazones de envidia. No podemos olvidar que esta actitud es una obra diabólica. El apóstol Santiago lo mencionó así, y también Santiago lo menciona específicamente en el capítulo 3, verso 14, y dice: donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Examinémonos. Hoy en día, en medio de un sistema tan visualizado, es muy llamativo compararnos y desear lo que otros tienen, recurrir a créditos bancarios y esclavizarnos en deudas por comprar todo lo que no podemos pagar. En ocasiones nos desesperamos buscando por todas partes alguna solución para llenar ese vacío que se presenta en nuestro corazón humano, vacíos que nunca podrán ser llenados con cosas. Tal como dice Jeremías, me encanta ese texto, Jeremías capítulo 2, verso 13. El Señor lo dice así: mi pueblo me dejó. Lo primero que hizo es dejar al Señor. Y luego construyó fuentes de aguas, cavaron para sí cisternas rotas, dice el texto. Cisternas rotas que no pueden retener el agua. Que sea Dios nuestra suficiente porción, amigas. Primera de Corintios capítulo 13, también el apóstol Pablo nos exhorta respecto a cómo se manifiesta el verdadero amor. El amor, destaca, no tiene envidia. Por lo tanto, no busca lo suyo propio. ¿Ves? Ahí en Primera de Corintios capítulo 13, no busca lo suyo propio, sino más bien busca lo que es de Dios. El control que viene de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Encontraremos entonces la verdadera satisfacción, esa satisfacción que solo viene cuando entendemos que todo lo que Dios nos ha dado y lo que no nos ha dado es según el perfecto plan y la voluntad de Dios. Y eso es amor hacia nosotras. Entonces, una mujer insatisfecha siempre está deseando más y más. ¿Ven? Como dice el título de nuestra lección, Raquel dice: cuando ella tiene más que yo. Cuando está deseando más y más. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Maravilloso. Si lo tenemos a él, no necesitamos nada más. Así que, por otra parte, observamos ahora mismo en esta escena a Jacob, que sí le demuestra real amor a su esposa Raquel. El verdadero amor. ¿Cómo lo hace? Reprendiéndola con firmeza. Mira cómo dice en el verso 2 del capítulo 30. Le recuerda con firmeza, como te digo, que él no es Dios, por lo tanto, no está en el control de su maternidad. Solo Dios tiene el poder para dar hijos. Y me encanta también recordar el sabio Job. ¿Recuerdan Job en el capítulo 1? Todo el capítulo describe esa tremenda prueba que tuvo de perder sus hijos. ¿Y cómo reacciona él? Dice en el versículo 21 del primer capítulo de Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así reaccionó el sabio Job. Él estaba seguro de que Dios tenía un propósito especial tras todo esto que estaba aconteciendo en su vida.
Pero Raquel, seguramente a ella, no le fue muy fácil recibir la reprensión, tal como a nosotras. ¿No les pasa a ustedes también que no les es muy fácil recibir reprensiones? Pero debemos recordar, como el Proverbios lo dice, en el Proverbios 27, versos 5 al 7, que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, que fieles son las heridas ¿de quién? Del que ama. Así que no seamos malagradecidas, valoremos la reprensión y sintamos la satisfacción de tenerla. En segundo lugar, vamos a darnos cuenta también, nos dimos cuenta ya durante estos capítulos, que Raquel manifestó su idolatría. Y me van a dar un segundito para tomar un poquito de agua. Ya. El concepto de idolatría es clave para entender para entender el contraste que tenemos que tener si deseamos rendir nuestro control al Señor. Otra vez lo repetimos, ¿no? Es un concepto clave. La idolatría es una tentación constante en la vida de la fe. A tal punto que el mismo apóstol Juan, en Juan capítulo 5, verso 21, ruega diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. O como dijo también un gran hombre de Dios, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, atención, la idolatría consiste, por ejemplo, en poner la confianza en cualquier cosa o imagen o persona en lugar de Dios. Cualquier cosa, imagen o persona en el lugar de Dios. Poner la fe en lo creado antes que en el Creador. Poner la fe en lo creado antes que en el Creador. Raquel, estuvimos observando allí en la historia, que puso su confianza en cualquier cosa antes que en Dios. Su falta de confianza en Dios la llevó a desesperarse e intercambiar una planta que había escuchado le serviría como remedio para su infertilidad, e hizo un trato con Lea y le cedió su esposo Jacob por una noche. En lugar de ella ceder el control a Dios en esa área, pensó que estaría mejor si ella tomaba el control de las cosas. Y en este punto tenemos que pensar que esto es algo que el diablo usa mucho en cada una de nosotras. Él quiere alejarnos del Señor. Él quiere poner cualquier cosa en lugar de Dios. Así que tenemos que estar atentas. Él quiere hacernos creer que estará mucho mejor si nosotras tomamos todo el control de las situaciones. Lo que sí sucederá es que tendremos consecuencias si lo hacemos así, por intentar hacer nuestra voluntad y olvidarnos de lo que Dios dice. No podemos pretender manejar en contra del tránsito y no sufrir ninguna coalición. Eso es muy lógico, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 30, versículos 14 al 15, podemos leer cuando se menciona que fue Rubén en el tiempo de la siega y halló mandrágoras en el campo, dice, y las trajo a su madre Lea. Y dijo Raquel a Lea: te ruego me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Qué interesante, ¿no? Esta actitud la podríamos entender así. Raquel estuvo dispuesta a soltar su ídolo, su esposo, por ir en pos de otro ídolo, las plantas, estas mandrágoras. Más tarde en Génesis capítulo 31, versos 33 al 35 también nos vamos a dar cuenta que Raquel continúa con su idolatría, robando los ídolos de su padre, que ella había conservado, también con el mismo propósito. Confiar en esa protección y en esa fertilidad que según ella
le podían dar estas imágenes. Entonces el deseo de Raquel de tener una familia respondía a un diseño divino. Dios es quien nos hace amar a nuestros hijos y anhelar la maternidad. Dios forma a nuestros hijos en el vientre de cada madre. Pero a pesar de todas estas verdades, Raquel recurrió a cualquier cosa menos a Dios acerca de sus temores y acerca de sus anhelos más profundos. La Biblia, es interesante, no menciona en ningún momento que Raquel haya buscado en Dios para tener la respuesta a sus temores y a sus anhelos. No buscó en Dios. Alguien dijo, la idolatría ocurre cada vez que buscamos satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el comentarista bíblico menciona, uno de los juicios más grandes de la idolatría es que los que la practican vienen a ser como aquello que adoran. ¿Cómo? Totalmente sin trascendencia, sin profundidad, banales. ¿Te imaginas? Experimentar el vacío significante. ¿Recuerda el versículo 4 del capítulo 16 que estuvimos meditando del Salmo 16? Allí se menciona que el Señor ni siquiera quiere mencionar los nombres de aquellos que se van tras ídolos. Esto nos muestra que el Señor aborrece la idolatría. Él no la tolera. No tolera ni siquiera ritos paganos, nada. Cuando nosotras ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios, entonces nos hace mujeres controladoras. Pongamos atención. Déjame explicarte este punto. Cuando deseamos a Dios, todos nuestros anhelos y ansiedades son puestos en sus manos. Eso no significa que no seguimos trabajando y ponemos nuestras manos en el arado y nuestra confianza diligentemente la dejamos en el Señor y creemos que Él hará lo que es bueno y lo que es correcto. Los resultados los va a dar el Señor en su tiempo, a su manera, según su voluntad. Por otro lado, cuando buscamos un ídolo, obviamente hemos puesto a Dios de lado. Un ídolo, a diferencia de Dios, es algo o alguien que nosotras podemos manejar, en cierta manera. Podemos llevar con nosotras, recurrimos a Él cuando nos sentimos presionadas, etc. Pero un ídolo que está bajo nuestro control es un ídolo, solamente está ahí en la imaginación. Eso me hace pensar que va a proveer lo que nosotras buscamos, pero realmente esto es toda una imaginación, es un error y más que eso es un pecado que Dios aborrece. En síntesis, quito mi vida de las manos de Dios, manos que son siempre estables y seguras, como vimos en el Salmo 16. ¿Para qué? Para ponerla bajo el control de un ídolo que siempre nos va a llevar a un fracaso. Tenemos que tomar una decisión y ser enfáticas en esto, ¿no? Nunca mi control será mejor que su control, porque mi voluntad está corrompida, pero la de Dios, la voluntad de Dios es pura, es agradable y es perfecta. ¿Te has encontrado tratando de dominar una situación que crees se te escapó de tus manos? ¿Te has sentido cansada buscando satisfacer todos tus anhelos, pero lejos de Dios? Considera la vida de Raquel. Esta historia nos prueba que las chicas pueden ser muy bonitas, tener un amor romántico de un hombre que las aprecia, pero aún así sentirse desdichadas. Confiamos en la belleza, que es pasajera, decíamos la semana pasada, y creemos conseguir todo. Pero al igual que Raquel, siempre podremos caer en desear algo que no podemos tener, empezando por el control. El único que tiene
todo el control, siempre lo ha tenido, es el Señor. Y me encanta este versículo y las quiero dejar con este texto. Salmos capítulo 62, versos 5 al 8. Maravilloso texto. Pero lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Escucha cómo suena. Me encanta esta traducción. Dice, alma mía, Salmo 62, 5 al 8. Alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación, mi gloria, mi roca, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad vuestros corazones delante de Él, Dios de nuestro refugio. Y dice, Selah. Quédate reflexionando en estas bellas palabras. Y no olvides, la historia de Raquel nos enseñó que vivir una vida en idolatría, en insatisfacción, en ingratitud, en impaciencia, no nos va a llevar a estar rendidas al control de Dios. Que Dios nos ayude a fortalecer todas las áreas de nuestra vida que están débiles y nos dé de su gracia cada día para vivir en victoria para su gloria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, gracias Señor, por estas lecciones que estamos teniendo cada día con este libro, esta ayuda que tenemos aquí, este recurso tan bíblico. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones. Ya nos queda tan poquito. Y te rogamos, Señor, y te damos gracias por la autora, por su visión también de dejar esto escrito para el beneficio de tantas mujeres. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Haz que se afirme como una raíz muy profunda y podamos dar el fruto que tú quieres, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre por lo que tú eres para nosotros. En ti encontramos toda la satisfacción. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todas. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios las guarde.